de esta noche. Ya lo hemos tenido en emisiones pasadas de Muerde Lenguas, pero ahora para hablar acerca del género didáctico teatral y más cosas didácticas dentro de la literatura, tenemos a Fernando Martínez Monroy, que es profesor de dramaturgia y de teoría dramática en 3 instituciones, en la Facultad de Filosofía y Letras, en la carrera de literatura dramática y teatro, en la carrera de teatro de la Escuela Nacional de Arte Teatral y en la Universidad Anáhuac. Bienvenido, maestro Fernando. Buenas noches. Buenas noches, maestro. Es bueno tenerte aquí de vuelta Yo estoy muy contento de estar aquí otra vez. en la cabina. Ya hablamos en algún momento, en Muerde Lenguas hablamos de tragedia. Tú ya nos acompañaste durante la emisión de comedia, de melodrama y ahora género didáctico. ¿Qué es el género didáctico? El género didáctico es un tipo de obra a través de la cual se mostrará una forma de razonar que es diferente al uso común. Se parece mucho a lo que planteaba Descartes acerca de 2 tipos de pensamiento que hay, el pensamiento claro y confuso y el pensamiento claro y distinto. Todos vivimos en el pensamiento claro y confuso, es la zona de los prejuicios. Okay. El paso al pensamiento claro pero distinto implica ver la cuestión desde dialécticamente desde muchos puntos de vista. Ese paso del pensamiento claro y confuso al claro y distinto es lo que Brecht va a denominar, que es el teórico de la obra didáctica, Brecht va a denominar el extrañamiento. Ok, perdóname que te interrumpa en este punto, Fer, pero sí me gustaría que pudiéramos ejemplificar cómo funciona el pensamiento claro y confuso y el pensamiento claro y distinto. Que nos lo Yo te pusieras. pregunto, por ejemplo, ¿qué son los celos? Les pregunto a ustedes, ¿qué son los celos? Los celos es cuando sientes que estás perdiendo el cariño de otra persona que está llegando hacia otra persona. Ajá. ¿Qué serían los celos? Pues es el efecto de enojo, Acción y efecto. rabia, porque una persona que tú quieres sientes que ya no te está queriendo tanto. Ok. Ajá. Generalmente, ustedes están hablando de que los celos son una emoción. Sí. Es correcto. Generalmente la gente, cuando uno pregunta en los grupos a los alumnos cualquier cosa, por ejemplo, ¿qué son los celos? Los alumnos van a responder cosas que han escuchado en la televisión, en la radio y en la calle, que es que los celos son inseguridad. Ah, claro. Entonces, sí. el pensamiento claro y confuso es vivir en el concepto, repitiendo conceptos, y el concepto es relativo. Si el concepto no ha sido asimilado por el individuo, si el individuo no lo ha hecho suyo, el concepto se vuelve siempre confuso. Porque lo que son los celos, ¿qué podríamos decir si reflexionamos acerca de los celos? Es que los celos serían el dolor, el horrible dolor ante la absoluta certeza de que el otro no nos pertenece, de que el otro tiene albedrío. Por lo que entiendo, esto que dices de que el individuo no asume el concepto. Si uno dice los celos No lo son... asume. Asumimos la vida a través de conceptos. Ajá. Y asumimos la vida a través de valores, pero nunca reflexionamos ni en los valores ni en los conceptos. Ese es el problema. Entonces cuando decimos solamente es inseguridad, es como si estuviéramos repitiendo Claro, algo porque yo podríamos tener un programa entero acerca de la inseguridad, nomás para demostrar que la inseguridad nunca existe. Okay. Si tú dices me gusta Perla y me gusta Tamara, Ajá. entonces estoy inseguro porque no sé a quién de las dos. No es que no sepas o te sientas inseguro, es que lo sabes, pero lo que quieres es inconfesable. Porque si dices quiero a las dos, generarías un problema, abrirías un problema y tendrías que decidir. Pero no es inseguridad, sino es querer algo que físicamente no se puede. Claro. Teniendo en cuenta que 2 cuerpos no pueden ocupar al mismo tiempo el mismo espacio bajo la misma circunstancia. Entonces, primera lección del Muerde Lenguas de esta noche, querido Radio Escucha, querida Muerde Escucha, no es verdad que te gusten 2 personas. Simplemente uno se está haciendo menso por la... Sí, es verdad que te gusten. No, es que te gusta, en una persona te gustan unos aspectos, en otra persona te gustan otros aspectos. Y entre las 2 personas formas a la persona ideal inexistente en medio de ambas, lo cual quiere decir que no te importa ninguna de las 2, sino completar tu imagen. Y la confusión es que nos gustan las 2, pero las 2 no nos gustan por igual. En una me gusta lo que no hay en la otra y en la otra me gusta lo que no hay en la una. Entre las dos formo un ideal. Formo mi pareja perfecta. Sí, que no existe, es una idea. Ya entendimos. Es un concepto. Ya entendimos. Y no va a existir, no, pues le estás formando es un Frankenstein amoroso. Exacto. Ya entendimos ese tipo de pensamiento entonces.
¿Esto cómo aplica en la función del género didáctico? En la función del género didáctico, de lo que se trata es de plantear un asunto. Generalmente tiene que ver con cuestiones sociales, la religión y la política, por ejemplo, y hay temas didácticos que tienen que ver con cuestiones inmediatas, como que en una comunidad los niños se laven los dientes, por ejemplo, usar el condón, protegerse de las enfermedades, etcétera. Esa es la tercera posibilidad. Siempre son temas que atañen a colectividades. Entonces, de lo que se trata en la obra didáctica es de volver distinto lo confuso. Okay. Sí, por ejemplo, usamos indistintamente diferente y distinto. Ajá. Si yo les pregunto cuál es la sinónimos, ¿no? diferencia entre diferente y distinto. A ver, No, maestro filólogo. yo siempre los ocupaba como sinónimos, la verdad. Decía un amigo mío, le mando un saludo a Adrián García, que los sinónimos no existen, porque Imagínate. si tenemos dos palabras que significan lo Ajá, mismo, una desaparecería. ¿para qué tenemos dos palabras? Es que una se refiere a un matiz de la cosa y la otra se refiere a otro matiz de la cosa. Distinto viene de distinguir. Es decir, que el pensamiento claro pero distinto nos lleva a mirar matices en el objeto. Es una situación dialéctica. La dialéctica es la disciplina que nos lleva a hacer el ejercicio de mirar desde muchos ángulos una misma cosa, con lo cual deja de ser confusa y plana. Entonces la obra didáctica va a hacer un planteamiento desde muchos ángulos de vista, basada en una estructura dialéctica. Todo el teatro es dialéctico, pero la obra didáctica plantea un conflicto dialéctico desnudo. Ok, vayamos desde un ejemplo muy básico y empezamos a complicarnos. Esto que dijiste acerca de enseñarle a alguien a Ponerse el condón. el uso del condón, ¿no? ¿Cómo se vuelve el pensamiento ahí de distinto a...? No. Puede ser el pensamiento claro y confuso en el uso del condón sería, pues lo uso y ya con eso me protejo, punto, y es algo que me enseñaron, ¿no? En la tele. Tendríamos que empezar a hablar de cuál es la necesidad de hacerlo, por el hecho de las enfermedades venéreas, porque el condón protege no solo de los embarazos, sino de las enfermedades venéreas, y el SIDA no es la única enfermedad venérea, y los hombres poseen enfermedades venéreas que no padecen ellos, pero que sí padecen las mujeres. Entonces tendríamos que hacer un panorama muy amplio y horroroso de las enfermedades venéreas, de tal manera que una vez que yo haya planteado todos los peligros de la enfermedad venérea, quede muy clara la necesidad del condón. Eso es lo que decías de empezar a marcar todas las perspectivas. Todas ¿no? las perspectivas. Necesito... De tal manera que en la obra didáctica es muy importante que gane el mal. Es decir, para que una obra didáctica sea efectiva, tenemos que ver todos los procesos de desarrollo de un enfermo de SIDA, de gonorrea, de sífilis, y verlo morir, quedarse ciego, etcétera, para que cuando la gente lo vea sepa que eso era lo evitable. Que todo el mundo diga, pero ¿por qué pasó? ¿Lo pudiste evitar? Y entonces... Es evitable. Es decir, que lo que la obra didáctica siempre va a plantear es el triunfo del mal, pero como un hecho que pudo haber sido evitado. ¿Para qué? Porque lo didáctico radica en poder encontrar las causas de un asunto. Si las causas evitables, dice Brecht, en 5 dificultades para quien estudia la verdad, si las causas evitables son localizadas, el problema es evitable. No estamos hablando de destino, ni del mal gobierno, ni del presidente. Ahora aquí, voy a dejar este paréntesis abierto, aquí esto ya empieza a sonar muy parecido a una enseñanza que podría dejar la tragedia, pero para hacer esta distinción, primero vamos a una pausa musical y entonces ya regresaremos con el maestro Fernando Martínez Monroy. ¿Están en dónde, Luis, estamos? Estamos en el Muerde Lenguas, ¿y en dónde más estamos? En el 96.1 de FM. Radio UNAM. Llegó dos WhatsApp de 2317, excelente broma, nos subió una foto de un atlas, pero no un atlas de geografía, sino un titán cargando el mundo, está padre, pero además hace una pregunta directa al maestro Fernando Martínez Monroy. A ver. Pone, entiendo entonces que la obra didáctica es preventiva. Sí. Efectivamente. Ok, pero ahora retomo lo que yo había dejado en el aire. Antes quiero recordar redes sociales para que sigan preguntando al maestro Martínez Monroy cualquier duda que les surja. Facebook, estamos como Resistencia Modulada. Twitter, @Rmodulada, y WhatsApp. Sí, el WhatsApp es 55 47 76 90 81. 47 76 90 81. Pónganos ahí las dudas que vayan surgiendo. La que a mí me surgía es,
si nosotros vemos una obra como, bueno, una tragedia en general y sabemos que el exceso de pasión, el exceso de ira o actuar repentinamente ante algo y no pensar nos puede llevar a un hecho trágico para nosotros, ¿no sería eso también una función didáctica? No, no es una función didáctica porque cuando tú estás enojado nadie te va a poder detener. Esa es la cuestión. Tú sabes, a Pedro Infante le dicen, espera, Pedrito, no te comprometas, Pepe, no te comprometas. Y él va y se compromete. Porque el asunto es que la tragedia nunca podría ser didáctica, porque la tragedia está mostrando las cosas como son. Y cuando nos apasionamos, y eso es uno de los estados que visitamos frecuentemente, cuando nos apasionamos, no pensamos, y nos advierten, y uno dice, no me importa, te van a matar, no me importas, primero lo hiero de muerte yo. Pero, ¿sí? pero Entonces eso no es didáctico. uno no aprende a no apasionarse No, con eso. no, ese es el problema. Porque el asunto es que lo único que podría detenerte frente a la pasión es que tú seas fuerte como Filoctetes y reflexiones. ¿Sí? Ok. Si tú eres capaz de reflexionar y de frenar la pasión, eso es una probabilidad del carácter humano, pero no es la más frecuentada. Entonces hay un tipo de tragedia que termina bien, que se llama tragedia de sublimación, porque el personaje sublima la pasión, es decir, que vuelve a un proceso constructivo aquello que estaba llevándolo a la destrucción. Como Segismundo en La vida de sueño. Como Segismundo en La vida de sueño, como Filoctetes de Sófocles, como Nora en Casa de Muñecas, por ejemplo, ¿sí? Bien, bien. Pero eso implica una labor titánica del personaje. El hombre lo puede hacer, pero no es lo que queremos hacer cuando estamos en la pasión. En la pasión todo el mundo te diría, Mario, no, detente, detente. Se te atraviesa un coche y tú quieres ganarle. Y toda tu familia te dice, no, espera, espera, espera. Y parece que se te va la vida en romperle el espejo como te lo rompió a ti. Es muy difícil, muy difícil. Entonces, lo que la tragedia va a mostrar es una cuestión no didáctica. Va a mostrar cómo funciona la realidad y cómo funciona el hombre dentro de la realidad, lo cual es terrible y triste. Otra vez, los toros. Los toros tienen una función, existen para algo. Ok, No las corridas de sabemos- toros. Las corridas de toros. Ajá. No sabemos para qué existan, Ajá. pero en este momento en el que vamos hacia las tragedias otra vez. ¿Por qué? Porque estamos jugando con el ideal de ser menos violento. Ajá. Pero la violencia es un mecanismo de defensa. Es Si natural. nosotros suprimimos Ajá. los animales del circo, las corridas de toros, el box y todas estas cosas, entonces empieza la matazón entre hombres. Porque el ser humano es territorial y es violento. Eric Bentley en La vida del drama dice, quiere tener éxito con su drama, sea violento. Quiere volver a tener éxito con su drama, vuelva a ser violento. La tragedia sirve para que uno se dé cuenta y se catartice. Precisamente porque estoy mirando y sufriendo cómo matan al toro, yo no voy a salir a romper un escaparate ni a querer chocar con el que no me cedió el paso. ¿Por qué? Porque estoy liberado de violencia. Solo me gustaría aclarar en este sentido, para la cantidad de orejas que están allá afuera, no se está haciendo una apología al respecto. No, nada más está diciendo que existían porque era necesaria. No que esté bien y que está chido y que todo el mundo vaya, pero hay una razón por la que es existe. terrible, Es terrible. pero es necesario. Ok. Como- Eso es lo que tiene que quedar. Entonces la tragedia es un mundo muchísimo más complejo que el de la obra didáctica. La obra didáctica es un mundo más simple. Ok. Pero en este momento a todo mundo ya se le olvidó que los animales son bestias. Había un video en YouTube de un indio de la India que se bajó al foso del tigre blanco para tomarle video. Y vemos cómo el tigre se le acerca, el otro empieza a orar, todos están mirándolo y grabándolo con la cámara. El tigre empieza a pasarle la garra por la cara jugando y cuando se cansa le rompe el cuello, da 3 saltos y se lo empieza a comer debajo de un árbol. Como en este momento estamos jugando a que el ser humano es terrible y los animales son buenos, eso se vuelve una estupidez del hombre que lo hizo. Ajá. Sí, todo ocurre, el hombre es muy brutal y lo que, una de las últimas preguntas que me hicieron en el CUT antes de dejarlo en diciembre, una alumna estaba muy indignada y me dijo, entonces, vivir es terrible, sí.
lo terrible es distinto de lo horroroso. Lo horroroso es lo feo. Frankenstein es horror. Pero la verdad es terrible. De lo que habla la tragedia es de la verdad, y la verdad es catártica porque rompe todas nuestras fantasías, todos nuestros propósitos y todas nuestras ideas. La tragedia habla de lo terrible. ¿Y la obra didáctica no habla de la verdad? La obra didáctica habla del buen uso del pensamiento. Ah, ok. Entonces, la obra didáctica lo que va a hacer es obligarnos a encontrar, en este momento en que todo mundo critica al gobierno. ¿Sí? Ok. Tenemos muchos ejemplos de otros países que están en contra del gobierno y entonces cambian el gobierno. No hay problema. No hay problema. Ok. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se hace cabaret didáctico, Ajá. echándole contra al presidente, ¿sí? Sí. Y echándole contra al presidente, pues entonces lo que tendría que pasar es que recibieron un premio tremendo. ¿Por qué? Porque le están quitando agresión a la gente contra el gobierno. Es decir, que el cabaret didáctico hace lo contrario que la obra didáctica. O sea, que cuando veíamos hace 2 sexenios al Wiri Wiri haciendo una copia exactísima de Vicente Fox, realmente lo que estaba haciendo es que nos estaba bajando la rabia. Nos hacia estaba Vicente Fox. bajando la agresión contra él. Y entonces uno sale catartizado y sale vacío de agresión. Entonces, Eso es lo que hace la farsa. Si te encontrabas a Vicente Fox en la calle, ya no Le lo saludabas. saludabas muy amablemente y te tomabas foto con él. ¿Sí me explico? Sí. En cambio, la obra didáctica va a trabajar para que uno sienta indignación ante el triunfo del mal. Que uno sienta indignación es el acto de manipulación que genera ese género. ¿Sí? Es el género más abiertamente manipulador de todos los géneros. ¿Sí? Hay un grado de artificialidad en la obra didáctica, porque lo que quiere es que veamos que el sujeto es cómico, por lo tanto nos burlamos de él y sabemos que eso es el mal. O vemos el triunfo del mal, pierde el indígena frente al cacique. Cuando el cacique gana, uno grita revolución en automático. Ese prejuicio de que Brecht quería que la gente pensara y no sintiera es falso. ¿Por qué? Porque sin indignación no hay revolución. Y sin indignación o sin efecto cómico no habría obra didáctica. Entonces la obra didáctica que se usaba, Brecht es el teórico de la obra didáctica, pero el generador de la obra didáctica, es decir, la obra didáctica más antigua que existe es de Eurípides, Andrómaca. Y luego hubo un momento en la historia del teatro en que la obra didáctica se puso muy de moda, que fue los siglos de oro. Claro, Sí. con los autos sacramentales. El auto sacramental, las moralidades, todas estas obras, ¿sí? Fue otro momento de obra didáctica. Brecht mismo acepta que él llegó a la teoría de la obra didáctica leyendo el teatro didáctico de los siglos de oro. Es decir, porque él estaba viendo cómo lograban que el público tuviera una de 3 posturas. Confirmar su postura, cambiar su postura si tenía otra, o adquirir una postura. Ese es el efecto de la obra didáctica. Esto ocurre en los medios, en la televisión. Antes de, programas. sí me gustaría hablar acerca de esa manipulación mediática, solo un pequeño paréntesis. Mauricio Maniau en el Facebook de Resistencia Modulada nos pone la didáctica de la dialéctica. Bien, agradecemos su comentario, Mauricio. Tenemos un WhatsApp, ¿no, Luis? Sí, también podrían, dice 3962. Hola, ¿podrían dar bibliografía al respecto? Bibliografía sobre el género didáctico. Y dice, y tenemos otro. No, ¿sí? Sí. Dice, Acaba de la leer. tragedia es como la típica escena de una película en una cantina, siempre hay golpiza generalizada. Si no la hay, la golpiza, la escena resulta aburrida. Eso es el melodrama. Sí. Así funciona No es la el tragedia. melodrama. Melodrama. Ok, dice Jorge Orwell en Facebook también, excelente programa e invitado. Por cierto, acuérdense del programa satírico del privilegio de mandar de Televisa. Que eran puros políticos parodiando. Que curiosamente... Terminó medio Cuando ganó raro. Calderón, no, pues ganó Calderón, se acabó el programa. No, pero el último programa fue de ya mexicanos, pónganse las pilas y acepten que ganó Calderón. Sí. Lo más inmediato de bibliografía es leer Las 5 dificultades para quien escribe la verdad de Bertolt Brecht. Ajá. Y los escritos sobre teatro de Bertolt Brecht. Anda por ahí una edición nueva española. También- Eso.
también es donde está. mencionaste La vida del drama de Eric Bentley. ahí también. Sí, pero no está en La vida del drama, es un libro en inglés que se Ok. llama Theatre of Commitment, el teatro comunitario de la comunidad. Igual social. de Eric Bentley. De Eric Bentley. Solo en inglés. Sí, ese está solo en inglés, no está traducido. Ok, vamos a ponerlo también ahorita en el WhatsApp, repetimos el número, 47769081, síganos escribiendo. Pongan y ahora su nombre. sí, pongan su nombre. Quien nos había mandado el Atlas nos dejó también ahí su nombre, pero ya te perdí en la timeline, perdóname, ahorita te busco. Ahora sí vamos sobre la manipulación mediática. Eso es género didáctico, entra... En la manipulación mediática, Sí, cuando nos ponen un tipo de, o sea, con el solo hecho de que salga una nota que diga hubo una fuerte manifestación, pero las fuerzas federales lograron mantener el es orden. que eso es demagogia y es todo lo contrario a la obra didáctica. ¿Por qué? Es decir, eso es retórica, el arte de convencer. Justo lo que no tiene eso es dialéctica. Otra vez, el teatro didáctico lo que busca es encontrar la causa para evitar la consecuencia. Pero si en los medios lo que te imbuyen es que la causa son los estudiantes, que son los que están haciendo el destrozo, dicen los medios, no digo yo, dicen los medios, los estudiantes hacen el destrozo, no es una manera de decirle al público, esa es la causa de que Sí, haya... pero ya el público sí se lo cree, porque el asunto es que uno tiene que saber que cada medio tiene una ideología Claro. y que toda la información está filtrada. Claro, Por claro. lo tanto, para que esto se vuelva didáctico, yo tendría que hacer el ejercicio de escuchar y leer varios medios. Para Sí. generar un criterio. Sí, mientras yo esté atenido a un solo medio y a una sola opinión, no hay dialéctica. Ok. La dialéctica empieza en el momento en que yo puedo ser capaz de observar diversos puntos de vista. En el caso de Ayotzinapa, los estudiantes son santos y el gobierno es el malo. Sí, pero hay que entender dialécticamente que los estudiantes no son santos y que no por el hecho de ser estudiantes adquieren un aura de ninguna cosa, porque el asunto antididáctico de Ayotzinapa es la lucha por 43, cuando de repente buscando 43 encuentran cientos de fosas que contienen miles de cadáveres, entonces no son 43. Pero nadie Pero la buscó. gente sigue diciendo 43 sin necesitar del medio, ¿eh? Porque yo que estoy lleno de alumnos rodeados por todas partes, los medios están diciendo, encontraron tantas fosas y los estudiantes y profesores de las escuelas seguían repitiendo 43. Eso sería pensamiento claro y confuso. Eso es confuso y eso es parcial. Es parcial si yo solo estoy atendiendo a los estudiantes y no veo lo que los estudiantes están haciendo. En el momento en que yo veo lo que el gobierno hace y lo que los estudiantes hacen y lo que todos los grupos involucrados están haciendo, ya se está partiendo de una dialéctica. Básicamente para generar dialéctica uno tiene que partir del hecho de que nadie es completamente bueno ni nadie completamente malo. Todos somos responsables en el mismo asunto. Ok. Por ejemplo, está muy de moda hacer obras sobre narcotráfico, por ejemplo. Ujú. Ok, ¿cuál es el asunto? Que entonces los narcos son los malos. Pues en una obra de teatro sobre narco, los narcos no son los malos. ¿Por qué? Porque es un mercado. Todo está sujeto a la ley de la oferta y la demanda. Pero justo los que hacen las obras estas son los que están fumando su churro de mota. Exacto. Sí. Que Es después... decir, que cualquiera que se lleve un cigarro de marihuana a la boca está siendo partícipe del mismo asunto. Lo simpático es que uno lo dice eso en Facebook y le llueven mensajes de que no tiene Claro nada que que llueve. ver mi Porque motita. todos los que fuman. No, exactamente. Sí, me explico. Nos- Pero entonces, se es corrupto en tanto que yo coopere al sistema. ¿Me Ok, explico? sí. Pero ni ellos son los malos, ni los otros son inocentes. La dialéctica nos haría ver con claridad cuál es la responsabilidad que cada individuo tiene en todo el acto. Ok. Por eso somos un país corrupto. ¿Por qué? Porque el asunto es que vivimos de responsabilizar a los demás. Si yo responsabilizo a los demás, y está faltando la dialéctica. 6486, Jorge Luis nos puso su nombre, dice: si el Estado detenta el uso legítimo de la violencia o fuerza en favor de la colectividad, de acuerdo a la argumentación del maestro, ¿cómo evitar que ese uso de la fuerza no se vuelva necesaria cuando se hace con la población civil? Repito, si el Estado detenta el uso legítimo de la violencia o fuerza en favor de la colectividad, ¿cómo evitar que ese Pero uso de la yo fuerza... no dije eso, porque yo no creo que la colectividad no sea violenta. Una manifestación de 5,000 personas en silencio con una vela es violenta.
Ellos dicen, no dialécticamente, que son pacíficos. Eso no es pacífico. ¿Por qué? Porque va dirigido contra un grupo y el grupo no está pensando que eso es pacífico. Si soy criticado, yo no estoy pensando que eso es pacífico. Entonces hay un mal entendimiento del término. 5,000 personas caminando por Reforma en silencio con una vela blanca están siendo violentos. Tú tenías un ejemplo Tenías un ejemplo de Gandhi, que Gandhi no es pacífico. Gandhi, pues no. Gandhi decía que era pacífico, se dice que hizo la revolución, la independencia de manera pacífica, pero él no murió pacíficamente porque es relativo. Gandhi lo hizo pacífico, lo cual quiere decir desarmado, pero los ingleses a los que le dijo, oigan, los invitamos a abandonar la India, no estaban sintiendo que Gandhi fuera pacífico. Ok. Es decir, no es violenta o cualquier manifestación por el efecto que causa en... Es violento si yo te critico. Ok. Empezando por ahí. Por allí. Entonces, Son violentas, tremendamente violentas las mujeres y nunca se habla de la violencia que las mujeres ejercen. Las Claro. mujeres son las que educan. Las mujeres se enojan mucho porque dicen que los hombres inventamos el lenguaje. Claro, los que necesitamos el lenguaje somos los hombres. Las mujeres yo soy tu mamá y estamos en casa de tu tía y entonces tú estás dando lata. Basta con que yo levante las cejas en silencio, volteo suavemente y en silencio te levanto así las cejas. Ah, sí, mi mamá era así. ¿Sí? Y te calmas y te ordenas sin que mamá tenga que decir una sola palabra. Es decir que siempre se habla de la violencia de los hombres y nunca se habla de la tremenda violencia que las mujeres ejercen sobre los hombres. Por que ejemplo, existen de los es dos decir lados. que otra vez eso nos conecta con la tragedia. Somos seres violentos. Por eso a alguien se le ocurrió la brillante idea de poner a un toro y un señor que se quería morir en la plaza. Porque lo primero que podemos saber es que un torero desprecia la vida. De igual manera que podríamos decir que hay un desprecio en la vida del bombero, del soldado, del policía. De lo contrario, no entrarían en zonas de riesgo. El otro día fui al circo, al espectáculo Ajá. hermosísimo que está allá, al oriente de la ciudad. Ajá. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que unos ven unos números acrobáticos aéreos maravillosos, ¿ok? Pero son tremendamente violentos. Yo estoy en vilo. Donde le falle, hay un número precioso en el que la acróbata se lanza no de manos, se lanza hacia atrás y el de atrás la sostiene de los pies, la hace girar y la regresa. Eso solo podría hacerse teniendo desprecio a la vida. No un apego Si yo tremendo amo por mi no caer. vida, no hago eso. Ahora, hay dos factores allí, es más complejo. Lo que se tiene es un enorme desprecio por la vida, a la vez que una agilidad técnica que es lo que salvará su vida. La agilidad del torero salvará su vida. Pero entonces, el espectáculo fue generado a partir de que hay gente a la que no le importa pararse frente a un toro, Porque defendiéndose del toro y tal. Entonces entraríamos al hecho de el toro va. Sí, pero el toro es toro. Y más nos vale no toparnos con el toro en una calle. Sí. ¿Sí? Pero eso hacía que se catartizara todo un pueblo. Y un pueblo catartizado queda más sereno. Porque somos personas violentas. Solo que hay personas que violentamos con la palabra. Los hombres somos de acción y de palabra. Las mujeres no son de palabra. Nada más suspiran y uno obedece. Entiende muy bien lo que ocurre. Eso es una forma de ser violenta, pero muy sutil. Entonces parece que ni está la violencia. Para hablar, ¿sí?, de una mujer golpeada, a la que llega la trabajadora social, derriba la puerta con la policía y le quitan al marido de encima, la dialéctica completa sería: ¿por qué esa mujer lo permite y lo acepta? Porque si no lo aceptara se iría. antes de continuando con esto, solamente queremos remarcar algo que se dijo desde el principio del programa, que muchas veces, o más bien, no, que en general, la verdad es terrible y no estamos acostumbrados a enfrentarnos a No, esto ni y nos esa es la gusta. dificultad y nos gusta. Tengo que preguntarte esto forzosamente al aire. ¿Todavía nos podrías acompañar después de una pausa musical? Sí, claro que sí. Ok, nada más voy a leer rápidamente unos comentarios aquí. Nos pone Viridiana San en Facebook. Dice, díganme, ¿a quién entrevistan? Y hay un corazoncito, Fer. Es Fernando Martínez Monroy, maestro de Teoría Dramática y Dramaturgia en el Colegio de Teatro, Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en la Escuela Nacional de Arte Teatral en la carrera de teatro y en la Universidad Universidad Anáhuac.
Nos dice, quiero saber más, ¿dónde puedo aprender? Dice Viridiana San. Puede ir de oyente a las clases en filosofía. En O leer a filosofía, Brecht. o también tienes un seminario de teatro. Tengo un seminario en Apeiron Teatro Monterrey 319 los domingos de 11 a 1 y los domingos de 8 a 10 de la noche. El de la mañana es sobre la obra completa de Shakespeare y el de la noche es sobre el estudio de la obra griega completa. Shakespeare desde Shakespeare es el primero, Shakespeare ¿verdad? es Shakespeare. Nos preguntan también, gran programa, muchas gracias. ¿Hay alguna compañía mexicana especializada en la obra didáctica? De ser así, ¿dónde se presentan? Pues creo que... no, adelante, Fer, adelante. Estuvieron muy de moda en los 60s y 70s. En este momento no... Así que hagan obras didácticas específicamente no. No. Es dificilísimo. Las obras de Brecht siempre caen sobre prejuicios, porque eso de la teoría se llama extrañamiento en alemán también, ¿sí? Pero lo traducen como distanciamiento y los directores creen que tienen que hacer un montón de pamplinas cuando lo único que tiene que ocurrir es que razonen todo lo que está ocurriendo para encontrarle todos los lados del problema. Nos llega un comentario, me parece muy puntual en el ámbito de resistencia de 4783. Nos dice, por eso tenemos policía, para calmar al pueblo. Supongo que en un ámbito de que... Bueno, la justamente- policía y el ejército nacieron para defender el ámbito burgués, es decir, si uno sabe historia, sabe que el soldado siempre está al lado de quien manda, de quien está en el poder. Son para defender. La policía nunca se inventó entonces para proteger al pueblo en general. Pues es que la policía sirve para proteger. ¿Por qué tenemos que proteger? Pues porque las personas somos violentas y etcétera. Es decir, el mundo es más complejo De lo que creemos. Es decir, la policía es necesaria socialmente hablando. Entre más tienes que te quitan, pues más miedo tienes. Noemí Montero en Facebook nos manda un mensaje, dice, ¿qué tal? Buenas noches, excelente invitado. Tengo una pregunta para él. ¿Cómo funciona la tragicomedia en general y en relación con la dialéctica? Tragicomedia también va a tener su propio programa. ¿Qué te parece si dejamos esta duda para después de la pausa musical? ¿Dónde estamos, Luis? Estamos en Radio UNAM, Conde. En Muerde Lenguas, 96.1 de FM, Radio UNAM. otra vez, y seguimos. Estamos con el maestro Fernando Martínez Monroy, Facebook Resistencia Modulada. Twitter, @Rmodulada. WhatsApp 47769081. Aprovechemos porque estamos en los últimos, pero los ultimitos minutitos, ya estamos muy breves, ya nos tenemos que salir de acá. Lo último que nos habían comentado era acerca de... La tragicomedia y... Ajá, cómo se ¿de qué relaciona. manera entraba la tragicomedia en el género didáctico? ¿Cómo se relaciona? Ahorita busco bien el mensaje. Está tardándose mi internet. Bueno, rápidamente, aunque ya me dijeron que va a haber otro programa sobre tragicomedia. Exacto, La pero dilo. tragicomedia tiene que ver con todas las historias arquetípicas que terminaron siendo los cuentos infantiles que tratan sobre procesos de espiritualidad. No tienen nada que ver. O sea, un proceso en el que yo me descubro como quién soy en Como realidad. un ente que vive. Entonces, el tema general de una tragicomedia siempre será que uno siempre llega al lugar hacia donde camino. Sí. Ok. Es decir, que todas las tragicomedias tratan del hecho de vivir. Distinto a lo didáctico. Distinto a lo didáctico, porque lo didáctico habla de lo religioso, no de lo espiritual necesariamente. Ok. Sí. Saludos a todos en el programa, nos dice 2559. En especial a Fernando Martínez Monroy. Sus palabras siempre son un deleite y agradezco infinitamente que comparta su conocimiento. Frida y Carita Feliz. Gracias. Frida, pues estamos cerrando. Nos está llegando, en este momento llega otro WhatsApp. Mira, nos dejó un link, dice, hablando de la violencia en este libro de Marcelino Sergido, se narra que el hombre es malo como herencia genética. Soy Carlos. Órale, ese tema a mí me interesa. Sí, el Pues carácter es que los hombres somos territoriales igual que las bestias. Lo que no tendría que olvidar el ser humano en este momento de ideales es que somos animales. Ok. Estamos sujetos a los instintos, no se nos han olvidado, vivimos de ellos, somos seres biológicos y somos territoriales. El ser humano, siempre nos están diciendo, eso es confuso, que somos seres sociales. El ser humano no es social. Social son los cardúmenes, las manadas, los rebaños. Nosotros somos territoriales. Ok, ahorita Y ahí está la violencia. me está saltando una de las últimas, bueno, la última duda. Hablamos del teatro Siglos de Oro en específico, pero se sabe, ya se estudió que durante una gran parte del proceso de colonización fue que los españoles trajeron teatro Sí. a los indígenas. ¿No ese es un modo como una antigua manipulación mediática donde estaban partiendo de alguna falacia? Pues sí, pero es igual que dar una clase.
Una de las primeras cosas que yo tengo que decir en una clase es que mi trabajo es desestructurarlos. Ok. Es decir, que yo voy a lograr que todo lo que ellos sabían sea cuestionado. De tal manera que es un quítate que ahí te voy. Lo que hicieron los españoles es exactamente lo mismo y era necesario. ¿Por qué? Eso lo explica, si lo pueden leer, es preciosa, La Corona de Luz de Rodolfo Sigl, que es una Ok. obra didáctica. Y él está explicando muy bien el proceso de evangelización. Era necesario porque de lo contrario, sí, habían conquistado sus cuerpos, pero no sus almas. Si un líder no tiene acceso al alma, digamos, a la ideología de las personas, pues entonces las personas no creen en él. Un director de teatro entra... Un director de teatro es así. Yo tengo una duda. A ver, Luis. Es violento porque se critica, pero no la crítica es de quien la recibe. Es decir, no basta que alguien sea violento con que yo me sienta criticado por ese alguien. Sí, pero alguien podría no criticarte y tú sentirte criticado Entonces y violentado. es violento, ¿no? Es violento. Siempre vamos a sentir como un acto de violencia que alguien se meta conmigo. Siempre. Siempre. Territorio otra vez. Ok. ¿Sí? Entonces, el asunto es que la verdad es violenta porque nosotros, como no nos gusta la realidad y no soportamos la verdad, generamos ideales. Vivimos en el ideal. Todo el tiempo estamos en el ideal. Cuando ocurre algo Que nos regresa. sí, que nos rompe el ideal para volvernos a la realidad, es un acto de violencia. La tragedia es violenta, es catártica. ¿Sí? Por eso, lo que Aristóteles estaba lo que la tragedia está persiguiendo, y que explica muy bien Aristóteles, es que es catártica porque va a romper todos los ideales del hombre para mostrarnos lo que es, no lo que uno desearía que fuera. Pero los seres humanos somos máquinas de fantasía, generamos la fantasía y somos neuróticos porque la realidad no nos gusta. Entonces, cualquiera que le diga algo a tu ideal te va a hacer poner furioso. Y será verdad. Pero ahí también parte el hecho de... Sí aplica ese hecho de no es tanto lo que dices, sino cómo lo dices. Es que no hay forma de decir la verdad. El que crea que la verdad puede suavizarse, no. Hay un chiste muy bueno al respecto. No, es largo. Sí, bueno. Sí, es largo. Eso es un tipo que le escribe, le deja su gato encargado, un tipo a su amigo y le dice, te lo encargo. Y entonces está en Europa paseándose, de repente recibe un mensaje que dice, oye, tu gato se murió. Y entonces lo alecciona, le dice, no es posible, dímelo, yo estaba frente a la Torre Eiffel, me dices que mi gato se murió, ya se me desgració todo el viaje, mi gato, yo quería tanto a mi gato, seguramente lo dejaste salir, no hagas eso, a uno se le prepara. Y entonces está viendo ya en Francia el Arco del Triunfo y recibe un primer mensaje que dice, oye, tu tía, es que le dice, por lo menos dime, tu gato anda por los tejados, tu gato se resbaló, tu gato está en el hospital y ya luego me sueltas que se murió, pero ya me preparaste. Entonces está frente al Arco del Triunfo y recibe un mensaje que dice, oye, tu tía anda por los tejados. Es que no hay forma de suavizar la verdad. O sea no hay que, forma. como me diga, como siempre que me dices que me peino feo, Luis, no importa cómo lo digas, siempre va a Es ser una violento. verdad. Meyali Robledo tiene un comentario parecido al de Omar Gea. Voy con el de Meyali. Ajá. Meyali Robledo en WhatsApp dice, comí unos tacos demoledores, provechito, me acosté, recién me desperté y por reflejo prendí Radio UNAM y me encontré con un señor que describe el gesto de la ceja maravillosamente y habla de toreros y acróbatas y más. Ya que me lo perdí y me quedé picado desde el primer momento, ¿hay algún repositorio donde pueda encontrar el podcast de Radio UNAM? Saludos. Omar Gea nos dice, va a haber un podcast de este programa de Muerde Lenguas, está de agasajo. Y ¿Sí? las respuestas son sí. Búsquenlo en www.resistenciamodulada.com. Vamos a dejar una pregunta al aire porque ya llegamos al final. Esa es la verdad. Sí, es quien nos había preguntado si existía una compañía especializada en obra didáctica. 4060 nos dice, siguiendo por esa línea de la tragedia, ¿qué tanto tiene razón Nietzsche en el origen de la tragedia? Respuesta de 20 segundos. Rapidísimo, Nietzsche está haciendo una interpretación, pero no era dramaturgo ni gente de teatro, no era un artista. Exacto. Es otra cosa muy diferente, es un filósofo. Entonces ven a las cosas como filósofo, es decir, el filósofo va a razonar, pero no necesariamente tiene compromiso con la verdad, tiene más compromiso con la manera, con el ejercicio de pensar para buscar salidas. El teatro es definitivo. En el teatro o hay verdad o no hay, o no fue teatro. Y con eso cerramos el Muerde Lenguas de esta noche.
Dice Noemí Montero, entonces por favor no olviden decir cuándo será el próximo programa de Tragicomedia. Por supuesto, Noemí, avisaremos. Creo que será dentro de un mes porque nos hemos estado llevando el programa de un mes, ¿no, Fer? Fernando Martínez Monroy, profesor de Dramaturgia y Teoría Dramática en la UNAM, en la ENAD y en la Universidad de Anáhuac. Nada más nos repites la dirección de Apeiron Teatro y su página de Facebook para buscar los cursos. Apeiron Teatro, Monterrey 319, ajá, Colonia Roma Sur, Metro y Metrobús Centro Médico. Está entre Centro Médico y Chilpancingo. Está entre Centro Médico y Chilpancingo. Ajá. La página es apeironteatro.org. .org. Sí. Así como suena, Apeiron y latina, Apeiron Teatro. Y tienen fanpage, síganos. Sí. Ahora, la otra cosa, para una comunicación más directa, si es necesario, el Facebook mío es Fernando Martínez Monroy. Busquen a Fernando Martínez Monroy en ahí. Facebook, un inbox o agréguenlo como amigos, no importa que lo saturemos, tiene 3,000, todavía le quedan 2,000 amigos. No, son 5,000, tengo que ir borrando. Ya tienes 5, sí, ya te van a pedir que ya van varias veces que voy borrando. Pues sí, igual y llegas a casa y tienes tu inbox lleno de preguntas sobre el teatro didáctico. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Fernando. Gracias, Muerde Escuchas, gracias a la presencia siempre constante del doctor Arqueles, que está hasta cuando no lo oyen, porque sí lo oyen. Y gracias al Mago Conde. Gracias a Luis Flores del Mal. Escuchamos el lunes. Don Agus, Betoques, Paquito, Apache, Alberto, Héctor. Gracias a todos. Hasta el lunes. Y muérdanse la lengua. Chao.